Nosotros les vamos a hablar sobre las lesiones de la articulación acromioclavicular. El equipo está conformado por Hugo García, César Navarrete, Harry Castaldi y su servidora María Fernanda. La articulación acromioclavicular es la articulación que está situada entre el acromion del omóplato y la clavícula. Esta articulación está compuesta por el acromion, que posee una carilla articular plana y ligeramente convexa en su borde anterointerior, orientada hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba, y por la clavícula, en que su borde interior posee una carilla articular plana o ligeramente convexa que mira hacia abajo, atrás y hacia afuera. Las causas de las lesiones de la articulación acromioclavicular por lo general suelen ser comunes, debido a la posición anatómica de la articulación, igual porque la musculatura no ofrece demasiada protección como en otras articulaciones, y al igual cuando hay traumatismos directos, impactos en la articulación del hombro, pueden haber lesiones en la articulación acromioclavicular, o simplemente por una inestabilidad en musculatura que pueda presentar el paciente en dicha articulación. Las características de las lesiones acromioclaviculares son frecuentes del origen traumático o lesiones repetitivas en el hombro. Son muy comunes en deportes y también pueden ser causadas por un proceso degenerativo, y dichas proceso o traumatismo pueden llegar a causar dolor, limitación de movimiento en la articulación, y también puede ser causadas por inestabilidad en la musculatura que protege dicha articulación. Ahora les mencionaré la clasificación de las luxaciones o luxación acromioclavicular. Como antes se mencionó, las luxaciones de la articulación acromioclavicular por lo general son debidas por impactos o microlesiones que se suelen dar a lo largo de la vida, ya sea por juegos o por caídas, hasta puede ser ocasionado por golpes, o hasta en algún caso puede darse por algún tipo de traumatismo que haya dejado como una cicatriz, una marca que a la larga puede ocasionar que ésta se luxe y quede débil. Por lo general esta lesión suele darse más en hombres que en mujeres, debido a que pues a los hombres es por la práctica del deporte que se caen. Esto suele darse más que nada cuando nos caemos y mantenemos el codo, queremos meter las manos y dejamos el codo extendido. Entonces así podemos ir lastimando la articulación y los componentes de la articulación. Bueno, ahora la tabla de al lado que vemos ya entrando en lo que es la clasificación y los grados que hay sobre esta lesión, podemos ver que hay 6 tipos o 6 grados de lesión. Estos grados nos indican, más que nada nos quieren indicar, como vemos que se menciona la distancia, es la distancia que hay entre los componentes o el grado de desplazamiento que se dio de la articulación de su forma natural, por decirlo así. También podemos ver que hay una clasificación en la que podemos encontrar cómo se encuentran los ligamentos de las articulaciones, los ligamentos de la articulación acromioclavicular y los ligamentos de la articulación coracoclavicular. Esta clasificación o este cuadro, por así también mencionarlo, al principio solo nos mencionaba que habían 3 grados
de luxación, pero al paso del tiempo se aumentaron otros 3 grados más, y al final esta es la tabla que más nos indica, o como que es la más certera al momento de nosotros observar lo que ocurre en esta lesión. Ahora, la fractura de la clavícula. La fractura de la clavícula, como ya sabemos, en todo hueso, pues es la interrupción de la continuidad del componente óseo. Estas lesiones o este tipo de lesión, siempre por lo general, la persona que lo padece es a causa de algún golpe directo en el hombro o en la parte de la clavícula, pero por lo generalmente siempre suele ser en el hombro. Como antes mencioné en la luxación, esta lesión mayormente y por lo general se suele dar en los hombres por lo mismo de la práctica deportiva, como mencioné también, ya sea por trabajo, hasta mismo puede ser por un juego entre niños y tal. Esto se puede dar sin problema alguno. De esta lesión se presenta mayormente en hombres de 25 años que sea para abajo, digamos un adulto de 25 hasta como a los 18, 17 años más o menos, por lo mismo de esto de la práctica deportiva. Y después de los 55 años en adelante, ya cuando el cuerpo entra en un estado de deterioro, pues esto va aumentando el riesgo de que la persona pueda padecer esta lesión. Ahora, en las mujeres hay un rango más alto, como se muestra que es aproximadamente a los 75 años, debido al tiempo de deterioro que su cuerpo cruza. Y además, como sabemos, pues las mujeres no realizan tanto o no tienen tanta afiliación a los deportes de contacto, entonces esto aumenta este promedio o este rango en el cual esta lesión pueda presentarse. Para el diagnóstico de, de estas lesiones, ahora mencionando el diagnóstico médico, para la luxación de hombro, la luxación acromioclavicular, se recomienda que debería de hacerse una tomografía, ya que esto, pues como sabemos, ayuda a que nosotros podamos ver cómo se encuentran los tejidos blandos. En este caso, pues nos interesaría saber también el daño que hay en los ligamentos, como mencioné en el cuadro anterior. Entonces, por esta razón se recomienda que se haga una tomografía. Ahora, en caso de una fractura, meramente pues se recomienda hacerse unos rayos X, ya que pues esta nos enseña claramente cómo se encuentra el hueso y nosotros podemos determinar cómo está o cómo se encuentra la fractura. También para que nosotros encontremos o veamos cómo está procediendo o progresando más bien esta lesión al momento de que ya sanó, podemos realizar o se puede recomendar realizar una tomografía para que así entonces se vean los componentes también, digamos ligamentos y tal, si hubo un daño, cómo están progresando. También nosotros podemos ver la consolidación de la fractura si es buena. Y esta, pues como mencioné, es bastante bueno para que nosotros observemos cómo se encuentra esta fractura y cómo ha progresado en su consolidación o en su recuperación. Yo les voy a hablar sobre las pruebas diagnósticas. Eh, Como podemos ver, está la del arco doloroso y la prueba de ADD horizontal forzada. En cuanto al arco doloroso, nos dice que el paciente debe estar en una posición anatómica y se efectúa una abducción activa y pasiva. Como podemos ver en la primera imagen, en el inciso A está el paciente en una posición inicial. En el inciso B
está realizando ya, en el inciso B y C está realizando ya lo que es el movimiento. Para la valoración en ABD, debe de tener un rango entre 140 y 180 grados, en el cual debe de tener una aparición de dolor en articulación acromioclavicular. Y también nos dice que en ABD progresiva, pues nos lleva a un aumento de la presión y a la torsión de la articulación. En cuanto a lo que es la prueba de ADD horizontal, nos dice que pues el paciente debe estar en una posición neutra y el fisioterapeuta debe realizar un movimiento de aducción horizontal del brazo del lado afectado hacia el lado sano, que es una aducción forzada. Para realizar la valoración debe de tener una presencia de dolor en articulación, el cual nos va a dar una indicación de que hay un trastorno articular o un impingement anterior. Ahora, en la parte de la prueba de aducción forzada con el brazo colgando, nos dice que en el procedimiento el fisioterapeuta debe de poner una mano en la parte superior del brazo afectado y con la otra debe de fijar la cintura escapular contralateral. Para después el paciente realiza una aducción activa del brazo afectado en dirección dorsal y debe de vencer la resistencia que el fisioterapeuta va a ejercer. En cuanto a la valoración, la presencia de dolor en la parte anterior del hombro nos indica los trastornos en articulación acromioclavicular. Para la prueba de desplazamiento horizontal de la clavícula, el procedimiento a realizar es que el fisioterapeuta debe de palpar lo que es el extremo lateral de la clavícula y la debe de sujetar entre dos dedos y debe de moverlas en todas las direcciones. Esta pues nos indica que debe haber una movilidad clavicular aumentada con o sin dolor y es el que nos indica inestabilidad de la articulación acromioclavicular. En cuanto a la última prueba, es la de aducción cruzada, que es el signo de Dugas. En cuanto a el procedimiento a realizar es que el paciente debe de estar en sedestación o en bipedestación. En el paciente mueve el brazo afectado y flexionado a 90 grados hacia el hombro contralateral. ¿Qué nos indica esta prueba o cómo es la valoración? Es que debe de haber la presencia del dolor en articulación acromioclavicular y nos indica una alteración articular. Diagnóstico fisioterapéutico. Arco doloroso o painful arc. Prueba de aducción horizontal forzada. Prueba de aducción forzada con el brazo colgado. Prueba de desplazamiento horizontal de la clavícula. Prueba de aducción cruzada, signo de Dugas. Tipos de tratamiento. El tratamiento de esta lesión podría depender del paciente o del grado de la luxación. Los grados 1 y 2, por lo general, se pueden tratar de manera conservadora o con fisioterapia. En el grado 3 hay la posibilidad de tratar con cirugía o de igual manera conservadora. En los 4, 5 y 6 debe tratarse de forma quirúrgica. Como ya se había mencionado anteriormente, en los grados 1 y 2 y en ocasiones el 3, por lo general pueden ser tratados de manera conservadora y con fisioterapia, como es el reposo, movimientos restringidos, compresas frías, analgesias, desinflamatorios, entre otros. El tratamiento fisioterapéutico, sus objetivos principales es evitar la rigidez articular, la pseudoartrosis, atrofias o limitaciones articulares. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico lo que busca es la estabilización de la fractura, la unión sólida de los segmentos, restauración de la función del miembro y minimizar las deformidades.